El peso del hogar y las primeras grietas. Marcos Rivera, un hombre de 34 años, llevaba una vida que, para quienes lo conocieran de cerca, parecía salpicada de contradicciones. Vivía en la histórica ciudad de Córdoba, en una casa antigua y espaciosa que había pertenecido a la familia de su esposa. Allí convivían él, su amada esposa Lucía Fernández, de 32 años, y la madre de ella, doña Esther, una mujer recia de 58 años. La atmósfera del hogar se impregnaba de tradiciones, rezos y costumbres profundas, propias de aquella tierra andaluza, pero también se podía sentir la tensión latente en cada rincón del hogar. Desde tiempos inmemoriales, el linaje de Lucía estaba marcado por una fuerte fe y valores inquebrantables. Doña Esther, en particular, era una mujer devota y de carácter firme, que creía ciegamente que el orden y la tradición debían prevalecer. Aunque para muchos sus palabras parecían sabias, en ocasiones también resultaban duras y desprovistas de empatía. Marcos, quien se consideraba un hombre moderno y de mente abierta, poco a poco fue sintiendo el peso de esa cosmovisión tan ajena a la suya. La historia familiar parecía perfecta en apariencia hasta el día en que, tras varios años de matrimonio, nació Diego, el primogénito de Marcos y Lucía. La llegada del niño llenó la casa de una mezcla de emociones: alegría, esperanza y, en cierto punto, expectación. Sin embargo, desde el primer instante, algo perturbador se hizo notar. Doña Esther, la madre de Lucía, nunca parecía sentir el amor que muchos esperarían de una abuela. Con franqueza casi brutal, la anciana no paraba de comentar que Diego no era como debía ser, y manifestaba que, en su opinión, el niño no se parecía a lo que se espera de un nieto digno de la familia. Cada vez que Diego lloraba o jugaba, los ojos fijos de doña Esther parecía que evaluaban al pequeño con una mirada fría y distante. Marcos, al presenciar tal desdén, se sentía inmensamente frustrado. No podía comprender cómo alguien tan cercano a su esposa pudiera rechazar a un ser tan inocente y lleno de vida. Durante varias conversaciones con Lucía, él intentó manifestar su disgusto y pedir un cambio de postura. Pero ella, profundamente arraigada en la fe y en la tradición familiar de su madre, siempre se defendía, repitiendo que hay que soportar y rezar y que no conviene provocar conflictos. La vida en aquella casa comenzó a llenarse de sutiles grietas. Mientras doña Esther continuaba con su actitud fría y perjuiciosa hacia Diego, Marcos se encontraba cada día más incómodo. El ambiente se volvía opresivo, en las comidas familiares, en los paseos por los patios interiores y hasta en las oraciones vespertinas, se impregnaba un sentimiento de desencuentro. Marcos amaba a Lucía con pasión, pero a medida que los años pasaban, la constante desaprobación y el desprecio velado hacia su hijo comenzaron a socavar la paz interna que él tanto anhelaba. La casa, que para otros era un refugio de tradición y unión, se transformaba para Marcos en una prisión silenciosa en la que se sentía cada vez más ajeno. La devoción de Lucía y la obediencia ciega a su madre le hacían sentir que sus propios valores, basados en el amor incondicional y en la búsqueda de la felicidad familiar, se diluían en un mar de religiosidad y rigidez. En el fondo de su alma, Marcos sabía que su hijo merecía amor y aceptación, sin importar las normas estrictas de una fe que en ocasiones parecía más cruel que compasiva. Aquellas largas charlas nocturnas en las que él trataba de convencer a Lucía de que el bienestar de Diego debía ir por encima de cualquier tradición se salían siempre por la misma puerta. Ella recordaba las palabras de su madre y se mostraba incapaz de, o no querría, enfrentarse a ella. Así, mientras la bebida en solitaria copa de vino en las noches se mezclaba con la amargura del presente, Marcos se iba dando cuenta de que algo tenía que cambiar y que él debía encontrar una salida a esa dolorosa situación. En los albores de esta crisis, el hombre se preguntaba si era posible, acaso, despertar de aquel sueño impuesto por la tradición y liberar a Diego de un destino marcado por la indiferencia de su abuela.
Esa inquietud lo consumía día a día, recordándole que el amor de un padre debía ser un faro inquebrantable, aun cuando el resto del mundo osara volverse en contra. Mientras las campanas de la Catedral de Córdoba resonaban por toda la ciudad, Marcos se debatía entre el deber de respetar las costumbres y la necesidad imperiosa de forjar un futuro diferente para su hijo. Los días se sucedían, con la misma monotonía y carga de frustración, y el ambiente se volvía cada vez más tenso. La mirada severa de doña Esther, las palabras cortantes y la pasividad de Lucía creaban un escenario en el que Marcos se sentía cada día más solo. Aun cuando el inocente Diego jugaba en algún rincón de la casa, risueño y ajeno a las tensiones, la sombra de la desaprobación se cernía sobre él. Marcos comenzó a escribir en silencio sus pensamientos en un cuaderno, tratando de plasmar en palabras la injusticia de ver a su hijo ser rechazado por quienes deberían amarlo incondicionalmente. Así, en ese hogar impregnado de rezos y viejas costumbres, se fue gestando en el corazón de Marcos la semilla de la transformación. Una determinación silenciosa empezó a echar raíces en su interior. Comprendía que cambiar el destino de Diego requería un acto de valentía, un acto en el que él, más que nunca, debía ponerse al frente de su vida y enfrentar a aquello que le impedía construir la familia que soñaba. Con cada día que pasaba, la idea de hacer algo al respecto se volvía más urgente, más necesaria, hasta el punto de que ya ningún compromiso con la tradición podría detenerlo. El nacimiento de Diego marcó un antes y un después en la vida de Marcos y Lucía, pero también evidenció la brecha irreconciliable que existía en el seno de la familia. La llegada del pequeño fue celebrada por muchos como el inicio de una nueva etapa llena de esperanza y amor. Las risas se mezclaban con las lágrimas de felicidad en el hospital, y los familiares se reunían para celebrar la nueva vida. Sin embargo, para doña Esther, aquel momento no trajo consigo la dicha esperada. La matrona se mostró distante y fría, y en varias ocasiones, frente a la familia reunida, expresó en voz baja que el niño no era del todo lo que se esperaba. No se parecía a lo que debería ser un verdadero nieto. Las palabras de doña Esther repercutieron en el ambiente familiar con la fuerza de un aguacero inesperado. Mientras Lucía se mostraba confundida y dolida, Marcos sentía como la rabia se encendía en su interior. No podía comprender cómo alguien tan cercano, la madre de su amada, podía manifestar tal rechazo hacia el fruto de su amor. Durante los primeros meses de vida de Diego, en las reuniones familiares, en las celebraciones de cumpleaños y en cada ocasión en que el pequeño se mostraba risueño y lleno de vida, la fría indiferencia de doña Esther se hacía notar de manera desconcertante. Lucía, profundamente arraigada en la fe y en las enseñanzas de su madre, intentaba justificar aquella actitud. Hay que tener paciencias, decía. El tiempo sanará las heridas y la fe nos guiará. Sus palabras impregnadas de una resignación casi mística no lograban calmar la tormenta que se gestaba en el corazón de Marcos. En múltiples ocasiones él trató de entablar largas conversaciones con Lucía para expresar su dolor y solicitarle que, al menos, intentara mostrar un poco de cariño al pequeño Diego. Pero cada vez ella se remitía a las enseñanzas de su madre, diciendo que nuestras costumbres son sagradas y que hay que rezar y esperar. Esta discordia comenzó a afectar gravemente la convivencia. Cada mirada cinematográfica dirigida a Diego, cada comentario en voz baja en el que se podía percibir el desdén, se sumaba a una pesada carga emocional para Marcos. El hogar se llenaba de silencios incómodos. Mientras Diego respiraba la inocencia de la niñez, el ambiente se vedaba con resentimiento. Marcos observaba a su hijo dormir, con la carita plácida, y se preguntaba si en el futuro ese rechazo dejaría cicatrices imborrables. Además, el contraste entre la visión moderna de Marcos y la tradicional creencia en la obediencia y la resignación que imperaba en la casa se volvía cada vez más evidente. Marcos, quien abogaba por una familia basada en el amor incondicional y en la aceptación, se veía armado contra una tradición inamovible que, para él, solo traía dolor. Cada vez que se producían encuentros familiares, la tensión se palpaba en el aire,
como una nube negra que amenazaba con descender sobre ellos. Los festejos, que para otros simbolizaban unidad y felicidad, se transformaban en recordatorios de aquello que estaba mal, el desprecio hacia Diego y la falta de empatía por parte de doña Esther. El pequeño Diego crecía entre caricias intermitentes y miradas que, en ocasiones, parecían pesar más que cualquier prenda de ropa. Mientras otros niños en su misma edad recibían abrazos cálidos y palabras de aliento, él se enfrentaba a un mundo en el que el afecto se vestía de apariencias frías y distantes. Marcos se esforzaba por llenar aquellos vacíos con su propio amor, haciendo de cada instante con su hijo una oportunidad para enseñar valores como la honestidad, la independencia y la fortaleza, valores que él mismo atesoraba. Las noches en casa se convirtieron en un espacio de reflexión amarga para Marcos. Mientras Lucía rezaba en voz baja, aferrándose a la certeza de que Dios lo arreglará todo, él se sentía cada día más distanciado de aquella fe que, para él, parecía ser la justificación de tanto sufrimiento. La frustración y la impotencia se mezclaban con una determinación nata. Debía encontrar la forma de proteger a su hijo de aquel ambiente tóxico y demostrarle, a Diego, lo que significaba ser amado sin condiciones. Esa dualidad entre la fe inflexible de Lucía y la necesidad imperiosa de Marcos de construir una familia basada en el afecto genuino daba pie a interminables conversaciones que, en apariencia, no llevaban a ninguna solución. La tensión familiar se fue acumulando como una masa oscura que amenazaba con engullirlos. Marcos, sintiendo que cada día era un recordatorio amargo de la injusticia vivida, comenzó a planear en secreto qué pasos tomaría para cambiar el destino de su hijo, aun si ello implicaba romper con las cadenas que la tradición había impuesto en su hogar. Las discusiones entre Marcos y Lucía se volvieron recurrentes y dolorosas. Mientras él expresaba su indignación ante la indiferencia de doña Esther hacia Diego, Lucía se defendía con fervor, basándose en la sabiduría que su madre le había inculcado. Debemos ser humildes y confiar en que todo vendrá en el momento oportuno, afirmaba Lucía, con los ojos llenos de una fe inquebrantable, aunque a veces también enmascarada de resignación. Esta postura, lejos de apaciguar la tormenta, solamente intensificaba el rencor en el corazón de Marcos. En varias ocasiones, en medio de cenas familiares en las que el ambiente se volvía casi insoportable, Marcos se atrevía a alzar la voz para decir: «No puedo seguir viendo cómo desprecian a mi hijo. ¿Qué clase de familia es aquella en la que el amor se mide en base a cumplidos vacíos y silencios fríos?» Pero sus palabras se encontraban con un muro de justificaciones que provenían de Lucía y de doña Esther. «Tienes que aprender a soportar, a ser paciente», le respondía ella, mientras la mirada de doña Esther se endurecía aún más. El conflicto se extendía también en los pequeños detalles del día a día. Cada vez que Diego reía o intentaba acercarse a su abuela para buscar un abrazo, doña Esther le apartaba la mirada o le decía con frialdad: «No es el niño que yo esperaba». Marcos, al ver esa escena, sentía cómo su corazón se rompía un poco más. La imagen del pequeño, inocente y lleno de vida, rechazado por aquella figura que debía ser su máximo protectora, se grababa en su mente como una herida que no cicatrizaba. Con el paso del tiempo, la incomodidad se volvió insoportable. Marcos comenzó a cuestionarse si la vida en aquel hogar, marcada por el dogma y la rigidez de una fe que él no compartía, tenía cabida para el amor verdadero que él deseaba ofrecer a su hijo. Se encontraba a menudo solitario en sus pensamientos, repasando en silencio las numerosas ocasiones en las que se sintió impotente ante el desprecio de doña Esther. Incluso las noches en las que Lucía dormía plácidamente, sumida en sus oraciones, se convertían para él en momentos de profundo desasosiego. Finalmente, tras incontables discusiones y noches en vela, Marcos llegó a la conclusión de que no podía seguir viviendo en esa atmósfera envenenada. Cada día que pasaba, el ambiente se tornaba más asfixiante, y la voz interior que clamaba por proteger a Diego se hacía cada vez más insistente. Era urgente actuar, y el costo de la inacción era demasiado alto.
Su hijo merecía crecer en un entorno lleno de amor, en el que no existieran cadenas invisibles impuestas por doctrinas inamovibles. La rabia, el dolor y la desesperación comenzaron a mezclarse en sus pensamientos. Mientras observaba a Diego dormitar en la cuna, Marcos se dio cuenta de que había llegado el momento de tomar una decisión radical, aunque ello significara romper con la familia que, en apariencia, era tan unida. El conflicto entre el deber de amar y la necesidad de luchar contra lo injusto había alcanzado su punto álgido, y la única salida viable para él era apartarse de ese ambiente tóxico, aun si eso implicaba sacrificar la estabilidad familiar. Una noche, después de una acalorada discusión en la que los gritos y lágrimas se mezclaron en un clamor desesperado, Marcos tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Con el corazón encogido y sintiendo que el ambiente en la casa era ya insoportable, le propuso a Lucía que se mudaran a un lugar propio, lejos de la influencia opresiva de doña Esther. Lucía, por el amor a Diego, dejemos este lugar. Necesitamos vivir en un ambiente donde nuestro hijo pueda crecer sin el peso del desprecio. Pero Lucía, profundamente aferrada a los lazos con su madre y convencida de que soportar y rezar era la solución, negó rotundamente la propuesta. Las palabras de rechazo, llenas de fe ciega, se convirtieron en un golpe que Marcos no podía ignorar. Sentía que, al perder a Diego frente a la implacable tradición, se estaba robando la oportunidad de darle un futuro digno de su inocencia. Sin poder aguantar más la situación, Marcos tomó una decisión drástica. Esa misma noche, en silencio y con lágrimas contenidas, empacó algunas pertenencias esenciales y tomando de la mano a su pequeño hijo, abandonó la casa. El dolor marcó cada paso en aquel oscuro trayecto hacia lo desconocido, pero la decisión estaba tomada. Él buscaría un nuevo comienzo para él y para Diego, un lugar donde el amor incondicional fuese la norma. Marcos sintió, a pesar del dolor y la angustia, una extraña sensación de alivio mientras cruzaba la puerta atrás. En cada kilómetro recorrido, en cada instante en el que dejaba atrás las voces críticas y el ambiente opresivo, se forjaba en él la convicción de que había tomado el camino correcto. La incertidumbre del futuro era evidente, pero la determinación de proteger a su hijo y de ofrecerle una vida mejor lo impulsaba a seguir adelante. Durante las primeras horas de la madrugada, Marcos y Diego se instalaron en un modesto apartamento alquilado. No era un hogar de lujo, pero sí aquel espacio que, con el tiempo y el esfuerzo, se convertiría en la base de una nueva vida. Marcos, cansado pero decidido, miró a su pequeño que dormía plácidamente y sintió que, por fin, había logrado romper con aquello que había amenazado su felicidad. La ruptura no tardó en reventar en desencuentros legales. Lucía, devastada y aferrada en sus creencias, no pudo aceptar la partida de Marcos y, junto con doña Esther, llevó el caso a los tribunales, exigiendo la devolución de Diego. Lo que siguió fue un proceso judicial largo, doloroso y repleto de desafíos emocionales para todas las partes. Marcos se vio obligado a demostrar, ante la ley, que él era un padre responsable, comprometido con el bienestar de su hijo. Con la ayuda de un abogado y reuniendo innumerables testimonios y pruebas, se embarcó en la batalla legal que definiría el futuro de Diego. Ese proceso, marcado por el estrés, las lágrimas y la tensión de cada audiencia, se convirtió en una prueba más de su amor incondicional y de su capacidad para superar la adversidad. Cada declaración, amén, decisión, cada documento presentado era un intento de reivindicar el derecho de Diego a crecer en un ambiente sano, donde la protección y el amor paterno fueran los cimientos de su desarrollo. El proceso judicial que se desató tras la partida de Marcos fue largo y lleno de tensiones. Mientras Lucía y doña Esther sostenían que la crianza de Diego debía continuar bajo la protección de la familia extendida, Marcos se empeñaba en demostrar que su hijo necesitaba un entorno de amor y cuidado donde él fuese el principal referente. Día tras día, en las salas de audiencias, se desmenuzaban argumentos y se exponían testimonios que mostraban el duro cotidiano suplicio que Diego había de sufrir
al ser rechazado por la abuela. Marcos, con la voz firme a pesar del cansancio, explicó a los jueces que su mayor anhelo era ver a Diego crecer feliz, rodeado de amor y sin la constante sombra del desprecio. Yo soy un padre que trabaja para darle lo mejor, que se preocupa por cada detalle de su desarrollo. No puedo permitir que mi hijo viva en un ambiente donde se siente menos amado por el simple capricho de viejas tradiciones, afirmaba con pasión en cada declaración. El debate se extendía durante meses y en cada audiencia, el ambiente se cargaba de emociones encontradas. Los testimonios de amigos, maestros y conocidos, que testificaron sobre el carácter cariñoso y responsable de Marcos, se sumaban al acaparado relato suyo. Mientras tanto, el equipo legal de Lucía denunciaba que la fe y las tradiciones eran la columna vertebral de su familia, y que su negativa a abandonar la casa reflejaba una lealtad y un respeto que, para ellos, eran innegociables. La batalla legal fue ardua, pero paso a paso Marcos fue reuniendo el respaldo necesario para su causa. Cada día que pasaban, se hacía más evidente que la lucha en los tribunales no era solo un enfrentamiento de voluntades, sino una pugna en la que se definía el futuro de Diego y su derecho a ser amado sin prejuicios. Al final de un proceso marcado por momentos de desgarradora tensión y pequeñas victorias, el tribunal se inclinó a favor de Marcos, reconociéndolo como el padre idóneo para brindar una educación llena de amor, compromiso y valores modernos. Esa sentencia, aunque válida en términos legales, se convirtió también en un triunfo moral para Marcos. El dolor del pasado se transformó, por un instante, en esperanza y en la certeza de que el amor de un padre, cuando es genuino, siempre encuentra la forma de prevalecer, incluso ante las adversidades jurídicas. Con la custodia plena de Diego en sus manos, Marcos sintió que, aunque la herida familiar no podía borrarse de un plumazo, se abría una nueva puerta hacia un futuro en el que pudiera reconstruir el concepto de familia. Con la sentencia a su favor, Marcos inició una nueva etapa en la que se convirtió en el pilar fundamental de la vida de Diego. Vivir solo con su hijo en ese pequeño apartamento supuso desafíos diarios, pero también fue la oportunidad para que el amor paterno floreciera sin ataduras. Cada mañana al despertar, Marcos se dedicaba a preparar el desayuno para Diego, enseñándole a través de pequeños gestos la importancia de la responsabilidad, la honestidad y la fortaleza. El niño que con el paso del tiempo se fue transformando en un joven inquieto y lleno de curiosidad, encontraba en su padre la figura protectora y amorosa que siempre había merecido. Marcos le contaba historias de la vida, le enseñaba a montar en bicicleta en el parque cercano y se aseguraba de que, a pesar de las dificultades del pasado, cada día estuviera impregnado de cariño y enseñanza. Las tardes se llenaban de juegos, risas y charlas profundas en las que padre e hijo forjaban un vínculo irrompible. Marcos, que había sufrido tanto en aquellos primeros meses de su soledad, encontró en el cuidado de Diego la fuerza para seguir adelante. Con el tiempo, la casa se transformó en un refugio de paz y renovación personal. Cada rincón del modesto apartamento reflejaba el esfuerzo de un hombre que, a pesar de las críticas y del dolor del pasado, había decidido construir un futuro mejor para su hijo. Las paredes fueron decoradas con fotografías familiares, dibujos de Diego y pequeños detalles que recordaban la resiliencia de una familia renacida del conflicto. El apoyo de amigos y conocidos que habían presenciado la lucha de Marcos se hizo presente, y poco a poco el ambiente en la comunidad se llenó de historias de superación y fraternidad. Marcos comenzó a colaborar en grupos locales de padres, compartiendo su experiencia y ayudando a otros a encontrar la fuerza para superar rivalidades y prejuicios. La nueva vida no estaba exenta de dificultades, pero cada obstáculo superado reforzaba la convicción de que, a través del amor y el compromiso, se podía transformar incluso la situación más desoladora. Las noches, antes marcadas por el silencio melancólico, se convirtieron en momentos de comunión y reflexión. Padre e hijo compartían cuentos antes de dormir, sueños y planes para el futuro.
Marcos se sentía orgulloso al ver cómo Diego se desarrollaba no solo académicamente, sino también en valores. El joven mostraba una madurez y una sensibilidad que delataban la calidad de la crianza recibida. Consciente de que el legado de amor que él construía en ese hogar era la respuesta a la injusticia vivida en el pasado, Marcos se entregaba a su rol paternal con toda su fuerza. Años pasaron y en medio de la lucha diaria, la vida empezó a rendir sus frutos. Diego, formado en un ambiente de entrega y dedicación, creció convirtiéndose en un joven brillante y decididamente emprendedor. La educación, el ejemplo y el amor incondicional de su padre lo moldearon hasta que, cuando llegó el momento, eligió la arquitectura como profesión. Inspirado por el deseo de construir espacios que generasen paz y armonía, al igual que el hogar que Marcos tanto había anhelado para él, Diego inició su carrera como arquitecto, fundando su propio estudio y trabajando con pasión para transformar la realidad de su entorno. Cada cita con su padre se convertía en un recordatorio colectivo del sacrificio y la luminosidad del amor paternal. Todo lo que tengo gracias a ti, papá, solía decir Diego con gratitud en sus ojos, cuando recordaba aquellas noches de esfuerzo y de lucha por un futuro distinto. Maravillado por el crecimiento de su hijo y por ver cómo se materializaban sus sueños, Marcos se sentía recompensado de todos los miedos y las penas del pasado. Las cicatrices del conflicto con Lucía y doña Esther, aunque seguían siendo parte de la historia, se fueron matizando con el paso del tiempo. Lucía, apegada a sus creencias, continuó defendiendo la tradición, pero la distancia entre la nueva vida de Marcos y lo que había sido el viejo hogar se volvió cada vez más evidente. La sentencia judicial había marcado un antes y un después, y la vida de Diego, llena de logros y de horizontes amplios, era la prueba de que a veces romper con lo impuesto es la única vía para alcanzar la felicidad. El éxito profesional de Diego también se reflejaba en su carácter, responsable, solidario y con una gran sensibilidad por el arte y el diseño. Se ganó el reconocimiento de sus colegas y se convirtió en un joven arquitecto de mente abierta. Cada proyecto que emprendía traía consigo un pedacito del amor y la lucha vivida en su familia, y sus diseños buscaban siempre equilibrar la innovación con el respeto por la tradición. La vida me enseñó que lo fundamental es construir espacios de amor y de libertad, confesaba en varias entrevistas, mencionando siempre con orgullo la figura irreductible de su padre. Mientras tanto, Marcos, al ver cómo su hijo florecía, se reconfortaba en la certeza de haber tomado la decisión correcta. El dolor y la soledad de aquellos primeros años se diluían en la satisfacción de ver a Diego convertirse en un hombre íntegro y exitoso, un reflejo del amor incondicional que él había brindado día tras día. La comunidad se daba cuenta del cambio, y las historias de superación de aquel hombre que había luchado contra el rechazo y la adversidad se convirtieron en fuente de inspiración para muchos. El ambiente en el modesto apartamento se transformó en un verdadero hogar, lleno de memorias de esfuerzo y de nuevas alegrías. Las palabras de gratitud de Diego no se hacían esperar, y cada celebración, desde aniversarios hasta logros profesionales, se consolidaba en un testimonio vivo de que el amor puede vencer hasta las barreras más difíciles. La historia de Marcos y Diego se convirtió en una leyenda urbana en la que la superación personal y la paternidad valiente parecían reinar sobre las antiguas tradiciones que alguna vez causaron tanto dolor. La vida siguió tejiendo su historia en la que los ecos del pasado se transformaron en el faro que iluminaba el presente. Marcos y Diego, ahora padre e hijo inseparables, demostraron que los lazos forjados con amor, coraje y determinación pueden superar incluso las adversidades más profundas. La figura de Marcos se convirtió en la encarnación del sacrificio paternal. Un hombre que, habiendo renunciado a la vida que conocía, se levantó para construir un futuro luminoso para su hijo. Con el paso de los años, Diego alcanzó el éxito y la consolidación profesional, pero nunca olvidó los orígenes de su lucha. En cada proyecto, en cada edificio que diseñaba, se sentía el pulso del amor paterno
y la determinación que le había sido inculcada desde temprana edad. Gracias a ti, papá, todo lo que soy y todo lo que logro es fruto de tu valentía, decía Diego en sus discursos y entrevistas, dejando claro que el amor incondicional era la verdadera base de su éxito. Por su parte, Marcos, a pesar de haber perdido la posibilidad de continuar en la antigua familia, encontró en la paternidad solitaria la fuente de su renacimiento. La herida infligida por el rechazo de Lucía y doña Esther nunca se olvidó por completo, pero se transformó en la enseñanza de que, cuando uno decide luchar por lo que es verdaderamente importante, el universo conspira a su favor. Los años posteriores estuvieron llenos de pequeños triunfos, de reuniones con amigos que celebraban la historia de un padre y su hijo, de momentos de reflexión en parques donde recordaban viejos tiempos y, sobre todo, del constante crecimiento y felicidad compartida. El hogar que Marcos y Diego construyeron juntos se volvió un santuario de luz, donde cada rincón era testigo del poder transformador del amor. Las paredes, ahora adornadas con fotografías de momentos felices y logros, contaban la historia de una vida reinventada. Celebraban cumpleaños, festividades y logros profesionales, con la certeza de que la unión inquebrantable de una familia auténtica no conoce fronteras. La comunidad, conmovida por la historia de superación de aquel hombre que se atrevió a romper con las cadenas del pasado, comenzó a difundir su historia como un ejemplo a seguir. Marcos participó en charlas y encuentros, compartiendo con sinceridad las lecciones de resiliencia y amor inquebrantable. Diego, habiendo alcanzado el estatus de arquitecto reconocido, seguía trabajando con humildad y agradecimiento, siempre rememorando aquellos días difíciles en los que su padre se convirtió en su héroe. Al final, la historia de Marcos y Diego es un testamento poderoso de que, a pesar de las adversidades, se puede construir un futuro lleno de luz y esperanza. Lo que comenzó como un conflicto familiar, marcado por el rechazo y la fractura, se transformó en una epopeya de amor y superación. Cada desafío, cada lágrima derramada, se convirtió en la semilla de un legado imborrable, el legado de un padre que nunca se rindió y de un hijo que aprendió a volar gracias a las alas del sacrificio y del amor sincero. Hoy, al mirar atrás, Marcos siente una profunda satisfacción. Sabe que todo lo que vivió, todos los procesos dolorosos y las batallas legales, culminaron en la forja de un ser humano íntegro, responsable y lleno de fe. La vida, en su inagotable capacidad de renacer, demostró que cuando el amor es el motor de nuestras acciones, ninguna adversidad es insuperable. Y así, en ese hogar lleno de luz, risas y sueños realizados, la historia de Marcos Rivera y su hijo Diego sigue siendo contada una y otra vez. La historia de un hombre que se levantó con coraje para construir un futuro verdadero, y de un hijo que, en cada palabra de gratitud, celebra el milagro del amor que todo lo puede.